Buenas tardes, mi nombre es Nelson Rivas y me toca poner sobre el tema 9 y el tema 10 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, abreviado que sería NIF para las pymes parte B. Ok, para empezar, ¿por qué el marco conceptual y los principios y guías obligatorios en la NIF existen? Son el punto de partida apropiado para desarrollar la NIF para las pymes. Bueno, la NIF para las pymes se desarrolló mediante dos conceptos. El primero, la abstracción de los conceptos fundamentales del marco conceptual y de los principios y guías obligatorias relacionadas con el NIF, incluyendo las interpretaciones. Y B, la consideración de las modificaciones que sean apropiadas en función de las necesidades de los usuarios y las consideraciones de costo-beneficio. El Consejo también consideró que este enfoque es apropiado porque las necesidades de los usuarios de los estados financieros de las pymes son muy similares en muchas formas a las necesidades de los usuarios de los estados financieros de las entidades obligadas a rendir cuentas públicamente. Por lo tanto, las NIF completas son el punto de partida lógico para desarrollar una NIF para las pymes. Ok. Cuestiones tratadas en la NIF para las pymes que no abordan en la NIF completa. Este sería el tema 10. La NIF para las pymes trata varias cuestiones que a juicio del Consejo son relevantes para las pymes, pero no se abordan en la NIF completas, que son tres. En estos tres tenemos estados financieros combinados, tenemos la B, emisión inicial de acciones u otros instrumentos de patrimonio, tenemos la C, venta de opciones, derechos y certificados de opciones para compra de acciones, warrants, y D, que es un cuarto, perdón, capitalización de ganancias o emisiones gratuitas y división de acciones. Para explicar esto, vamos con los estados financieros combinados. En los estados financieros combinados, el libro nos dice que son un conjunto de estados financieros de dos o más entidades bajo control común. También tenemos que si el inversor prepara estados financieros combinados y los describe como conformes con la NIF para las pymes, esos estados cumplirán con todos los requerimientos de esta norma. Las transacciones y saldos deberán eliminarse. Los resultados procedentes de transacciones interempresas que estén reconocidos en activos tales como inventarios y también propiedades, planta y equipo deberán eliminarse. Los estados financieros de las entidades incluidas en los estados financieros combinados deberán prepararse en la misma fecha sobre la que se informa, a menos que sea impracticable hacerlo, y deberán seguirse las políticas contables uniformes para las transacciones y otros sucesos similares en las circunstancias que sean parecidas. En la B, la emisión inicial de acciones u otros instrumentos de patrimonio. Una entidad reconocerá la emisión de acciones o de otros instrumentos de patrimonio cuando emita esos instrumentos y otra parte está obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de estos. Tenemos varias opciones. Tenemos la A, que dice que si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la entidad reciba el efectivo u otros recursos, la entidad presentará el importe por cobrar una compensación al patrimonio del estado de la situación financiera. La B, si la entidad recibe el efectivo u otros recursos antes de que se emitan los instrumentos de patrimonio y no se puede requerir a la entidad el reembolso efectivo de otros recursos recibidos, la entidad reconocerá el correspondiente incremento en el patrimonio en la medida de la contraprestación recibida. Y también tenemos la C, que es en la medida en que los instrumentos de patrimonio hayan sido suscritos pero no emitidos y la entidad no haya todavía recibido el efectivo o los otros recursos, que no reconocerá un incremento en el patrimonio. Ok,
Ok, seguimos con la siguiente, que sería la C. Venta de opciones, derechos y certificados de opciones para compra de acciones warrants. Esto nos dice que una entidad aplicará los principios que están en la emisión inicial u otros instrumentos de patrimonio. Estos principios serían los que nombré anteriormente y también vendría incluido que la entidad va a contabilizar los costos de las transacciones de un patrimonio con deducción al patrimonio. También está incluido las leyes que sean aplicables, determinarán cómo se presenta en el estado de situación financiera el incremento del patrimonio que surge de la emisión de acciones u otros instrumentos de patrimonio. También nos dice que una entidad medirá instrumentos de patrimonio distintos a los emitidos como parte de una combinación o de negocios contabilizados, al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir. Y también se incluyen las tres opciones que había hablado anteriormente, la A, B y la C, de emisión inicial de acciones u otros instrumentos de patrimonio. Que es que si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la entidad reciba el efectivo, la entidad presentará el importe por cobrar como una compensación del patrimonio de su estado de situación financiera. Que si la entidad recibe el efectivo u otros recursos antes de que se emitan los instrumentos de patrimonio y no se puede requerir la entidad el reembolso del efectivo o de los otros recursos recibidos. La entidad reconocerá el correspondiente incremento en el patrimonio en la medida de la contraprestación recibida. Y también que la medida de los instrumentos de patrimonio hayan sido suscritos pero no emitidos y la entidad no haya todavía recibido el efectivo o los otros recursos, no se va a reconocer el incremento de este patrimonio. Ok, aquí podemos ver los tres puntos de la emisión inicial de acciones de instrumentos de patrimonio, que estas son varias de las reglas que se tienen que seguir en la opción de venta de depósitos de derechos y certificados de acciones para compra de acciones warrants, que aplicará los principios de estos párrafos de las emisiones de patrimonio por las ventas de opciones. Ok, por último, tenemos la capitalización de ganancias o emisiones gratuitas y división de acciones. Esto nos dice que una capitalización de ganancias o una emisión gratuita, que es conocida algunas veces como dividendo en forma de acciones, consiste en la entrega de nuevas acciones a los accionistas en proporción de sus acciones antiguas. Por ejemplo, una entidad puede dar a sus accionistas un dividendo de una acción por cada 5 acciones antiguas que tenga. También una división de acciones, conocida algunas veces como una división de acciones, es la división de las acciones existentes en múltiples acciones. Por ejemplo, en una división de acciones, cada accionista puede recibir una acción adicional por cada acción poseída. En algunos casos, las acciones previamente en circulación se cancelan y son reemplazadas por nuevas acciones. La capitalización de ganancias y emisiones gratuitas, así como las divisiones de acciones, que no cambian el patrimonio total. Esto significa también que una entidad reclasificará a los importes dentro del patrimonio como lo requiera la legislación aplicable de este tema. Bueno, fue un gusto explicarles el tema 9 y tema 10 de el tema de norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades.